Bueno, Isaac, gracias por estar aquí en este espacio. Bienvenido a Money Channel Stories. Sé que tienes muchas historias por contarnos y bueno, vamos a empezar este episodio, esta nueva temporada, que hay cosas que no se dicen, cosas que no se cuentan. Sé que eres un muchacho periodista que has escrito una de las notas que a mí en lo personal me ha sorprendido, como es los tres audios que, bueno, leí un poco y vamos a contarle, bueno, a nuestro público más o menos de qué se tratan los tres audios. Bueno, preséntate aquí con nuestra gente, hermano. Bienvenido. Claro, yo me llamo Isaac Urbano, actualmente soy estudiante de periodismo y Los Tres Audios nació como un proyecto de investigación sobre la prostitución y la drogadicción en el centro histórico de Quito. Y la idea era correlacionar estas historias para analizar una realidad en común, una realidad en conjunto. Y una realidad que no siempre es visibilizada, que no siempre es estudiada, es recogida por diferentes sectores de una misma ciudad. Y a raíz de eso nace el proyecto. Sí, bueno, Isaac, adentrarnos bueno, un poquito más en lo que es de los tres audios. Bueno, empezamos porque sé que son tres personajes fundamentales en esta historia. Yo quisiera, bueno, adentrarme un poquito cómo tú viviste en sí las situaciones, bueno, empezando por el chico, no vamos a decir los nombres, bueno, que primero fue un drogadicto que en sí es muy fuerte la historia. El chico, bueno, se drogaba y empieza, bueno, relatándonos en sí la nota periodística que tú escribiste, que, bueno, tuvo un asesinato, asesinó a uno de sus amigos, como quien dice, en una de sus loqueras, en una farrita, ahí se pegaron los humos y bueno, terminó pasando una masacre que después de muerto lo apuñaló 27 veces, si no estoy mal, y tú acercarte a ese tipo de personas, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo lo percibiste en sí a él? Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, el enfoque principal de este trabajo investigativo precisamente era no verlo desde una perspectiva externa, ¿no? Sino es más bien como intimar, como estando ahí en la acción como tal. Y al hablar con la persona en sí, como generar esta confianza para que la persona pueda sentirse en la libertad de contarnos estos eventos, no es que se lo dices a cualquiera. Claro. Precisamente logra esta comunión a la historia en sí misma. Uno no debe buscar protagonismo, en la historia es el protagonista aquí. Entonces, sí, conversé con el muchacho, ex drogadicto. Bueno, sigue en la calle, pero me parece que ahora se está rehabilitando. En ese tiempo él dormía en albergues y cuando yo hablé con él estaba en consumo activo. Miércoles. Entonces, mientras hablaba, sacaba una navaja, empezaba Chuta. a esnifar. Buen punto. Adentrémonos en el cómo tú viviste, o sea, cómo tú percibiste estar con una persona. ¿No te asustó en algún momento por el historial así que tiene ese tipo, empezarse a drogar al lado tuyo? ¿Cómo fue? No, porque para salvar la honestidad de la historia, no necesariamente debo direccionar a mi interlocutor a un punto en específico, sino debo dejar que él se explaye, debo dejar que él se sienta libre de contar la historia. Claro. Y si es que yo muestro síntomas de una clase de nerviosismo o miedo, no lo va a hacer, se va a cohibir. Claro que sí. Entonces aquí lo importante es precisamente rescatar el factor humano, claro, la humanidad en todo esto. Sí, porque bueno, en todo caso, o sea, nosotros podemos verlo de una manera como perspectiva, no, que él es un drogadito, que él hace esto, que él hace otro, que lo mató, pero nosotros no somos personas que en sí tenemos la palabra para juzgar.
O sea, el chico debió haber tenido también su trasfondo, su infancia dura, alguna cosa que lo ha de haber marcado y mal influenciado que lo haya llevado a recaer en este tipo de mundos. O sea, que es complicado porque tú que conoces las zonas bajas, conocemos las zonas bajas, sabemos que hay mucha influencia ahí y llegan personas malas a influenciar a los niños desde pequeños, los adentran en este mundo de drogadicción y todo eso, y es súper, súper denso. O sea, es muy delicado para mí este tipo de temas, pero me contabas que tú lo habías invitado a desayunar a él ese día. ¿Cómo lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? O sea, es mi pregunta. ¿Cómo supiste quién era? Bueno, a esta persona no puedo decir el nombre, ya lo conocía. Ya. No necesariamente por notas periodísticas, sino... Pero ¿cómo creaste el vínculo? ¿De dónde lo conociste? Exacto, a eso iba, en la calle. Uh-huh. En la calle, yo lo encontré una vez, lo ayudé. Uh-huh. Luego él me contó parte de su historia, no a profundidad, claro. Éramos conocidos, lo seguí topando en la calle y ese día iba a ir al centro histórico precisamente, uh-huh, a hacer este trabajo de investigación sobre la prostitución. Claro. Y me lo topé en la calle, lo vi, le invité al desayuno porque ya nos conocíamos y ahí me cuenta su historia. Miércoles. Le pregunté si podía grabarle, me dijo que no, pero recogí la nota de audio. Claro. De ahí el título. Él no tenía problema con que sea grabado por audio. Uh-huh. Entonces, acá lo más importante, lo que vale la pena realmente ser enfatizado, claro, ser mencionado, es el factor humano del que tú hablabas, ¿no? Sobre las cosas que pueden cambiar si nos atrevemos a ver la claro, vida de otra forma. Entonces, si yo muestro, si mi intención es mostrar lo peor de nuestra sociedad, no es por morbo, claro, es para que precisamente las realidades cambien. Claro que sí. Bueno, en parte de ese tema, después posiblemente vamos a poner los audios más o menos para que la gente vea que esto es real. Es un caso realmente real que sucedió. Entrarnos un poquito en el tema más denso de la historia de este muchacho. Él, bueno, asesinó al chico, creo que era estadounidense. ¿De qué nacionalidad era? Gringo, dijo. Era un gringo, como el man lo dice en el audio, un gringo. Entonces, bueno, lo apuñala. En sí, cómo lo encontraron al chico, cómo lo cogieron preso, no sabemos. No sabemos. En uno de los audios no detallan si eso, no hace énfasis en eso. Pero sabemos que tuvo 27 años de condena a la cárcel y que salió a los 7 años en libertad. O sea, me comentabas también que él se inyectaba aire en las arterias. Intentó suicidarse un montón de veces. Se inyectaba aire en las arterias y se tiraba de cabeza. O sea, no es un tema... Es un poquito, no gracioso, pero es... O sea, como que en qué problemas, en qué condiciones psicológicas ha de haber estado el chico para conducir a ese punto. Claro, yo pienso que no debes haber dormido con la conciencia tranquila después de haber matado a una persona. ¿Me entiendes? O sea, el daño mental que él ha de haber tenido en ese rato debió haber sido fuerte. Cuéntanos cómo fue cuando él te contó, que tú sabes un poquito más a detalle, cómo fueron las veces que se intentó suicidar este muchacho. Claro, fue un tema bastante sensible para él. Uh-huh. Yo me di cuenta de eso precisamente porque cada vez que hablaba del tema empezaba a rascarse, luego le daba ansiedad, la cara, claro. Le daba ansiedad. Se le quebró la voz en un momento dado, empezó igual a inhalar más a menudo. Entonces sí fue un tema delicado. Entonces acá no se pretende justificar la acción como tal, pero por lo menos sí entender, uh-huh, entender el trasfondo, entender las motivaciones. No omitir juicios de valor, claro, sino mostrando la historia